La charla que queremos daros es sobre el agua hidrogenada. Para comentaros un poco, el hidrógeno es el primer elemento que se creó cuando se formó el Big Bang. Es el elemento básico de todo el universo. El universo está basado en la química del hidrógeno. En el universo, el hidrógeno forma parte del 75% de toda la materia que hay. El resto, como veis, tiene partes mucho más pequeñas. Toda la formación sale de ahí. A los 200 milisegundos de explotar el Big Bang, ya apareció la primera molécula de hidrógeno y, como consecuencia, la génesis del agua, aunque apareciese un poco más tarde. Pero en principio es la molécula básica de toda la química de este universo, por lo menos de este universo. Sin embargo, en la composición de nuestra atmósfera veis que tiene una participación muy pequeña, porque todo él está formando parte de nuestra naturaleza. Cada una de las... ¿Me subo arriba mejor? Cada uno de los componentes de nuestro organismo, lo primero que veis es un aminoácido, tiene hidrógeno en su molécula. La glucosa, los ácidos grasos e incluso la molécula que hace que nos movamos, que podamos vivir y que podamos respirar, que es el ATP. Como veis, aunque no haya mucho en nuestra atmósfera, todo está formando de la materia de la que nos vamos a nutrir y la que nos va a permitir movernos. Este señor, ya veis, Lavoisier, en ese año fue el primero que le dio el nombre de hidrógeno. Todos los años anteriores hablaban de moléculas formadoras, de agua y demás, pero el que lo nombró como hidrógeno fue Lavoisier en 1783. Y el hidrógeno significa generador de agua o creador de agua. De ahí la importancia vital que tiene esta molécula para nuestra vida. Sabéis que somos la mayor parte agua y que no puede existir vida si no hay agua. Y no podría existir el agua si no existiese el hidrógeno. En cuanto a la acción que este hidrógeno tiene en nuestro organismo, son las que veis ahí, aunque la antiinflamatoria es una consecuencia de la acción antioxidante que vemos en principio. Y esta es la base del funcionamiento de la antioxidación por medio del hidrógeno y de cualquier otro antioxidante. Es un electrón que es donado a una molécula que lo necesita para ser estabilizada y la convertimos en una molécula sana. O sea que esa cesión de electrón es lo que hace que una molécula que sea oxidante pase a ser una molécula estabilizada o sana, como nos dice ahí. La ventaja que tiene el hidrógeno sobre otros antioxidantes es que cualquier otro antioxidante, cuando cede su electrón, se convierte también en un receptor de electrón para estabilizar su molécula. El hidrógeno, como solo tiene un electrón en su capa, cuando lo cede no necesita otro para estabilizarse, queda estabilizada. Por eso no es un generador de siguientes moléculas oxidantes. Bueno, como lo que se trata es de reducir el estrés oxidativo, todas estas enfermedades que veis ahí están condicionadas por el estrés oxidativo. Entonces serían susceptibles de ser mejoradas. Nunca hablamos de tratamiento, pero sí de coadyuvante. Siempre podrían ser mejoradas, cualquiera de ellas. Luego, si queréis, lo comentamos si alguno tiene algún caso específico, pero todas podrían ser mejoradas con la aportación del hidrógeno. Si me imagino que esto se está grabando, lo podréis ver y podréis comprobar todas y cada una de ellas. Esta es la clave de la aportación del hidrógeno en el organismo. Esto es una mitocondria. Ahí la tenéis coloreada con tinciones y aquí la tenéis en blanco y negro. Todas esas organelas, todos esos tabiques que veis a su alrededor es donde se produce la función respiratoria del organismo. Y la conversión de cualquier elemento que nosotros ingiramos en energía.
La primera molécula que hemos visto era la de ATP. El ATP se genera aquí, en estas mitocondrias. Y ahí está la cadena respiratoria, siempre con hidrógeno interpuesto, la cadena de alimentación, que se mete glucosa, ácidos grasos, proteínas para generar energía en esta mitocondria, y todos mediados por hidrógeno. No solo como tal molécula en sí, sino como energía informadora. O sea, es un mediador de información. No solo es orgánico, sino transmisión de información. Sabéis que la materia simplemente es, o no tan simple, la condensación de una energía. Pues tenemos la doble función. Cuando esa energía forma parte de las moléculas que nos nutren o nos dan la fuerza para poder movernos, y cuando es información, es la que transmite la sintonía de funcionamiento de cada una de las cadenas metabólicas que se necesiten. Aquí tenéis la cadena respiratoria, la entrada de glucosa con oxígeno para la combustión. Vivimos en un mundo de oxígeno, el oxígeno es oxidante y como tal productor de partículas oxidantes. El hidrógeno actúa principalmente sobre estos radicales hidroxilos, aunque os digo que en cualquier parte del proceso metabólico de la combustión del ATP de energía interviene. El hidrógeno está siempre presente en nuestras vidas. La capacidad antioxidante radica en la eliminación, no la eliminación, sino la transformación de ese hidroxilo en agua. Como veis, el agua es H2O, a ese hidroxilo lo único que le falta es una molécula de hidrógeno. Como el hidrógeno es H2, cada molécula de hidrógeno es capaz de eliminar 2 moléculas del ion hidroxilo y convertirla en 2 moléculas de agua, aportando un H a cada molécula de ese agua. Este radical hidroxilo, junto con otro que es un peroxinitrito que veremos más adelante, son los antioxidantes últimos de la cadena de antioxidantes. Cualquier antioxidante metido en su proceso evolutivo acaba en este y en los de nitrito si es de nitrógeno. Vale, pues los dos pueden ser neutralizados por el aporte de hidrógeno. El otro efecto que decíamos que era el antiinflamatorio, hemos visto el antioxidante, el energético y ahora el antiinflamatorio. El antiinflamatorio, con todas las cadenas de desarrollo de procesos inflamatorios que veis aquí, que intervienen miles de enzimas, de mediadores, de sustancias, unas provenientes de leucotrienos, en fin, cualquiera de ellas, está mediada, como hemos visto, por la producción energética de este hidrógeno. Entonces, en todas esas cadenas intervienen las moléculas de hidrógeno. Ya os digo que como medio informativo o bien como propio sustrato para la formación de cada una de las propiedades que veis en esta respuesta inflamatoria. Como veis, y os comentaba hace un momento, es eliminador específico de hidroxilos y peroxinitritos. Y además, en el proceso inflamatorio es capaz de disminuir la mieloperoxidasa, que es una enzima que está principalmente en los neutrófilos y que es específica de determinadas cadenas inflamatorias. El malonaldehído, que el malonaldehído es un metabolito de finalización de la oxidación de los ácidos grasos. La 8-hidroxideoxiguanosina, esta es un producto de degradación del ADN. Si volvemos un poco a las mitocondrias, el ADN que vemos en este proceso inflamatorio que se ha degradado es el procedente de las mitocondrias. Las mitocondrias es el elemento esencial de funcionamiento de nuestro organismo. Sin ellas no podríamos sobrevivir. No sé si tenéis algún caso de personas que sean deficitarias en mitocondrias. El último que puedo recordar es una niña, ya tiene 12 años, en el que tiene un déficit congénito mitocondrial. Se le está tratando con montones de cosas, pero
al tener su limitación, sus mitocondrias limitadas, no es capaz de desarrollar todos estos procesos de antioxidación, de producción energética, de antiinflamatorio. Entonces, una niña de 12 años, aspecto de 40. Porque ese proceso oxidante que se produce también tiene su efecto envejecimiento. Como veremos más adelante, estas moléculas de hidrógeno nos pueden servir al estabilizar la membrana de esa mitocondria y al estabilizar el ADN mitocondrial, de provocar un efecto antienvejecimiento. Particularmente no creo mucho, hasta que veamos más adelante esto que está saliendo de que viviremos eternamente. Yo creo que nada es eterno, gracias a Dios. Imaginaros trabajando de lo que trabajéis toda vuestra vida. No creo que sea cobrando pensión, sino trabajando. Entonces, no creo que eso vaya a tener ningún futuro más allá que la especulación científica, pero lo veremos más adelante. La 8-isoprostaglandina F2-alfa, que es también otro producto de degradación, proviene de la cadena de los leucotrienos, que son moléculas inflamatorias, y entran en la cadena de la ciclooxigenasa como antiinflamatorio, en fin, un lío. Pero la historia es que todos estos son detectables en una analítica y podemos medir a través de ellos el proceso antioxidante que nos da el hidrógeno. Se comenta que no hay estudios científicos sobre el hidrógeno. Realmente estos son los que hasta hace poco hemos encontrado. La última revisión de ayer hablaba hasta de 1000 artículos, investigaciones hechas y efecto terapéutico potencial. ¿Por qué? Porque como en el cuadro que hemos visto anteriormente vemos que la capacidad antioxidante puede influir en todas esas enfermedades que hemos visto. Por eso dice efecto potencial. Lo que se ha estudiado de estas enfermedades es en modelos animales, salvo 40, ahora serán más estudios hechos en humanos, específicamente para piel y envejecimiento, síndrome metabólico, enfermedades autoinmunes y ejercicio físico y deportes. Por supuesto, cualquiera que quiera hacer una investigación, el laboratorio que patrocina esta charla estaría dispuesto a colaborar. ¿Vale? Bien, estos son los estudios que sí que se han realizado en humanos. Hay algunos otros que no tienen unos resultados demasiado concretos porque el volumen de personas que intervinieron, concretamente en uno de Parkinson y de enfermedades neurodegenerativas, eran 5 personas y entonces no cumple los requisitos como para que sea un estudio científico y que los resultados se puedan presentar. Bien, pues en la piel veis que es siempre el estrés oxidativo el que nos va a dañar. Y el estrés oxidativo dará procesos inflamatorios, procesos degenerativos y en este caso una disminución de la producción del colágeno. Pero porque ese colágeno no va a poder ser producido al tener el oxidante que impide su generación. Vale, pues esta disminución de la producción del colágeno nos va a dar arrugas y nos va a dar estrías. Además de una decoloración, porque la melanina pues va a ir desapareciendo, y la deshidratación. Como detalle, la deshidratación es importantísima y no es el aporte de agua en sí, sino que es la capacidad que tiene ese agua de penetrar dentro de la célula. Dentro de la célula y como consecuencia dentro de cada una de las organelas que estén dentro de la célula, entre ellas la mitocondria. Hay un estudio hecho en el que tanto la aportación por vía oral como el baño, como la aportación en pastillas generadoras de hidrógeno provoca un efecto rehidratante y como consecuencia de formación de todo este colágeno durante 3 meses en la piel de las personas. Entonces, tal vez esto sea demasiado exagerado y demasiado rápido de ver. No es de un día para otro, pero en 3 meses el estudio está disponible y podéis cogerlo en el stand de la empresa, o por lo menos las referencias bibliográficas, de ver cómo desaparecen las arrugas y como consecuencia se piensa que eso es una mejor rehidratación y una mejor formación de colágeno.
En deporte, el efecto antioxidante es fundamental. Entonces, hay estudios hechos tanto en recuperación de lesiones, como lo vemos ahí, como en la capacidad energética que te da, como hemos visto en las mitocondrias, de generar ese ATP para generar energía y poder desarrollar mejor el deporte. Creemos que la aportación en deporte es de no llegar a la fatiga. Esto no es un turbo que le estás metiendo al deportista o a la persona que sea, sino se trata de llegar a una homeostasis, a un equilibrio en el que la producción de oxidantes, que es siempre necesaria para atacar a bacterias, matar virus, es nuestra defensa del organismo, ese oxidante. Si nosotros eliminamos todos los oxidantes con antioxidantes, nos quedamos sin defensas y no podríamos sobrevivir. Hay que llegar a un equilibrio, a una homeostasia, y eso nos la da un antioxidante que elimine los excesos de oxidación, pero que mantenga la proporción antioxidante que el organismo necesita para continuar con su reproducción, con su apoptosis celular, con su creación de nuevas células. O sea, no se trata de eliminarlos todos, no se trata de cuanto más mejor, sino de cuanto consigas el equilibrio mejor. Por eso la aportación en deporte es hasta que las células son capaces de desarrollar ese ejercicio. Si nos pasamos, estaremos produciendo un deterioro celular, muscular, a consecuencia del exceso de deporte. Otro estudio que estaba en enfermedades autoinmunes, concretamente en la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una entidad que es más clínica. La determinación analítica o por medio de pruebas de la artritis reumatoide es cumplir unos criterios clínicos, aparte de unos criterios radiográficos, y menos los criterios de encontrar el factor reumatoide y otros parámetros de inflamación. Bueno, pues hay unos estudios hechos en los que el consumo de agua hidrogenada disminuye el daño en estas partes que son las dañadas por la artritis reumatoidea, el colágeno y todos los condrocitos de la cápsula articular, así como de la membrana sinovial. El estudio, tomando unas cantidades de agua, estos hablaban de 1,5 litros durante 3 o 4 meses, disminuían los signos de la artritis reumatoidea. Entonces, veis que es posible que se dé tanto en adultos como en niños. Creemos que la aportación de simple agua hidrogenada mejore los síntomas, es mucho mejor que, llegados el caso, tener que tomar hasta inmunosupresores para que esto se pare. No decimos que se trate con esos, pero sí que ya hay un estudio científico que dice que la aportación de agua hidrogenada mejora la calidad de vida de estos pacientes. Tanto que mientras están tomando el agua hidrogenada mantienen la mejoría y cuando dejan de tomarla vuelven a caer dentro de su patología, sin tratamiento médico. Es decir, una vez superado el tratamiento médico y tomado el agua el agua hidrogenada, la enfermedad no aparece si siguen tomándola. Otro estudio está hecho sobre el síndrome metabólico. Esto es la enfermedad actual, es decir, todos estamos basados en el síndrome metabólico en cuanto a patología. Tenemos hipertensión, diabetes, colesterol, arteriosclerosis, en fin, todo lo que engloba ese síndrome metabólico. Como tal síndrome abarca un montón de patologías que tienen un montón de causas que pueden ser individuales en sí, pero todas están basadas en el estrés oxidativo que crean en cada una de las partes que pueden entrar a formar parte de esta enfermedad. Vale, pues hay varios estudios, he traído uno de ellos, en el que dice que 1 litro al día durante 10 semanas de agua hidrogenada provoca una reducción del colesterol total, una mejora del HDL en un 8% y una
mejora de la ratio colesterol HDL del 13%. No solo es que el colesterol baje, sino que todas las consecuencias de la patología que puede tener la hipercolesterolemia disminuyen. Y es una mejora general del organismo simplemente bajando esto, porque mejoras la obesidad central, bajas las posibilidades de hipertensión, al no tener trombos o al no crear más trombos o al ir eliminando esos trombos, porque si profundizamos un poco más, esas trombosis se forman porque el óxido nítrico se mete dentro de esa membrana o de esa mucosa de la arteria y le va provocando el daño que provoca la aparición de placas de ateroma. Vale, pues si inhibimos por medio de este hidrógeno la posibilidad de que ese óxido nítrico haga el daño en la membrana, en la mucosa de la arteria, pues prevendremos los infartos que hemos visto al principio y prevendremos toda la patología vascular que venga producida por estas placas de ateroma, por el óxido nítrico o por cualquier otra causa. Al no producirlo, no podrá enfermar. Esto no está sacado de ningún sitio, sino que hay estudios científicos que avalan absolutamente todo el proceso que estamos definiendo. Tal vez no sea Europa el sitio donde más se está estudiando, pero como la necesidad hace que se vaya evaluando esto, pues se están dando los estudios en Japón, en Corea y en zonas donde la calidad de agua es tan pobre que tienen que ingeniárselas para encontrar un agua de calidad. Dentro de esos estudios, pues aparece este agua hidrogenada. Como veis, están todos hechos por personas de Asia, pero bueno, porque la necesidad les ha llevado allí. No significa que no tenga una correlación ese estudio si tomamos nosotros este agua, sino que aquí no se hacen con tanta profusión como se hacen allí. O sea que no es hablar por hablar de un hidrógeno que puede hacer esto u otro, sino que existen estos estudios que así lo avalan. Entonces, como veis ahí, existen unas ventajas de este hidrógeno frente a otros antioxidantes. Hemos dicho que actuaba sobre esos radicales libres que salían del metabolismo de la mitocondria y evitábamos la producción de ellos. Pero solo de los que son dañinos, no nos metemos con los que son necesarios para los procesos apoptóticos de la muerte celular. No deja residuos, como hemos dicho antes, cuando cede su electrón, cuando cede su electrón no se convierte en un oxidante. Aumenta los mecanismos antioxidantes de nuestro cuerpo, quiere decir que al establecer esa eliminación de esos antioxidantes que hemos dicho, es capaz de hacer que otros, como el glutatión y demás, aumenten. Penetra dentro de las células, es una molécula muy pequeña y penetra dentro de su célula y no tiene efectos secundarios a altas dosis. Otra propiedad que tiene es que atraviesa la barrera hematoencefálica, entonces probablemente enfermedades neurodegenerativas se vean favorecidas por el aporte de hidrógeno al tener ese hidrógeno puesto directamente en el sitio donde se está produciendo la oxidación de estas enfermedades neurodegenerativas. Entonces, el hidrógeno puede ser eficaz y puede tener una actividad dentro de todas estas posibilidades. Diabetes, bueno, ahí está otra vez todo el síndrome metabólico. Hay estudios hechos en animales para la reperfusión en casos de isquemia cardíaco-cerebral. Todavía no están hechos en humanos, pero bueno, poco a poco iremos avanzando. Bueno, ¿y cómo podemos tomarlo? Hay varias vías de poder tomar este hidrógeno. Uno es inhalado, inyectado, o sea, inhalado por medio de un gas y respirado, inyectado que entre a formar parte de la solución hidrosalina de los sueros fisiológicos que ponen en los hospitales, como suplementación con pastillas productoras de hidrógeno y bebible. Creemos que la forma más práctica, cómoda y eficaz de poder tomarlo es la bebible.
Como gas y como inhalación, el gas es inflamable por encima del 4%, de una concentración del 4%. En condiciones normales también puede ser inflamable si lo mezclas con cloro o con flúor. Al 2% de concentración puede reducir la peroxidación lipídica, o sea, mantiene la estructura de las membranas celulares. Bloquea, como hemos visto antes, la producción de citoquinas inflamatorias y puede llegar a una saturación de 1,6 partes por millón. En el siguiente vemos cómo puede ser en agua y disuelto. Ya las máquinas actuales que podéis ver en el stand de la empresa ya pueden llegar a 1,6, tanta concentración como la que se puede encontrar en el inhalado. La biodisponibilidad es inmediata, al igual que el agua llega al intestino y se absorbe rápidamente, igual se va a absorber el hidrógeno, siempre que se trate de cantidades pequeñas, porque si vamos a encharcar el estómago no se podrá producir un vaciado gástrico rápido, pero si está tomado en pequeñas cantidades, la eliminación gástrica es rápida y la absorción por parte del intestino igual de rápida, tanto del agua como del hidrógeno. Y es la forma más fácil y rápida de administración. Evidentemente, con la maquinita rellenas un vaso, te lo bebes y no necesitas ningún otro medio, ni intravenoso, ni aparatos para poder inhalarlo, ningún respirador, simplemente bebida. Para nosotros parece que es la forma más fácil de administración. Somos 70, 80, al nacer un 90% de agua. Si nos olvidamos de que el agua es la sustancia más estudiada y todavía la más desconocida, y hablamos de comer, de hidratos, proteínas, ecológico, el 70% de nuestro cuerpo es agua. Algo estamos olvidando. Necesitaríamos entrar más en el conocimiento del agua para saber que es esencial. Todo el mundo sabe que, salvo respirar, que necesitamos respirar indudablemente, podemos pasar sin comer un montón de tiempo, pero sin beber no podemos estar más de 2 o 3 días. Entonces, el agua es fundamental para nuestra vida. Debemos de prestarle, desde nuestro punto de vista, un poco más de atención. Este agua hidrogenada se produce en unos aparatos que llevan un ánodo y un cátodo y que separa ese hidrógeno y además separa todos los metabolitos que están dentro del agua, todos los iones. Cuanto mejor sea el aparato, porque ahí en medio hay que interponer unas membranas, cuando la calidad de esas membranas de separación de todos los iones sea más efectiva, sea mejor, tenga mejor calidad, cuando estos electrodos, el ánodo y el cátodo, sean mejores, la calidad del agua será mejor. La calidad del hidrógeno, al no ir mezclado con ningún otro producto y solo hidrógeno, y esas membranas solo dejen pasar ese hidrógeno, os puedo informar de las membranas, como os digo, en el stand, pues más calidad y más cantidad tendrá de hidrógeno ese agua, hasta la saturación que hemos visto, hasta el momento de 1,6 partes por millón. Creo que es Bueno, os quería recordar que estos son las capacidades antioxidantes, para recalcarlas un poco, del hidrógeno. El no interferir en la señalización celular o en la regulación genética es justo lo contrario. No interferir es que no va a producir ninguna alteración en la señal de emisión, pero sí que va a regular, porque hemos visto que es la primera molécula que se crea, a partir de la cual todas las demás se han ido generando. El hidrógeno es uno de peso atómico, y todo lo demás son añadiduras por medio de la unión del hidrógeno, que fue el primero, y del helio, que fue el segundo. Y la suma del 1 y del 3 va haciendo todos los minerales que están en nuestro sistema, en nuestro universo. No solo en la Tierra, sino en todo el universo, puesto que el Big Bang hizo que se creara todo nuestro universo. No tiene efectos secundarios. Es fundamental. La primera cosa que nos enseñan cuando entramos en medicina es, primero, no hacer daño, primum non nocere. Entonces, si lo primero que tenemos es que no tiene efectos secundarios y tiene todos estos efectos beneficiosos de los que estamos hablando, pues creo que es un elemento que debe de formar parte de la mejora de nuestra calidad de vida, ya no como
algo que pueda tratar una enfermedad, sino algo como lo que nos puede hacer que nuestra vida sea mejor, que mejore nuestra calidad de vida. Sí, cuanto menos minerales tenga, mejor. Agua mineral, agua destilada se puede echar y de la hidrogena también. Bueno, pues gracias por haber venido y si queréis algo más en el stand 30 os ayudarán a lo que queráis. Muchas gracias.